El monasterio Sakya ha guardado conocimiento durante 1000 años. Sus escrituras han sobrevivido guerras, tormentas y imperios enteros, pero nada dentro de sus muros se comparó con lo que los arqueólogos encontraron durante una reparación de rutina. Y en el momento en que entraron, toda la sala se congeló. Lo que descubrieron era algo mucho más antiguo, mucho más extraño y lo suficientemente poderoso como para reescribir la historia humana. La pared que nunca se suponía que debía abrirse. El monasterio Sakya es uno de los centros religiosos más antiguos y protegidos del Tíbet. Sus muros son gruesos, sus pasillos oscuros, y muchas de sus salas fueron construidas en una época en la que el conocimiento se protegía tan cuidadosamente como un tesoro. La estructura ha sido reparada y reconstruida muchas veces a lo largo de 9 siglos. Sin embargo, grandes secciones permanecen exactamente como estaban en el periodo medieval. Debido a su antigüedad, el trabajo de mantenimiento es común y la mayoría de las reparaciones son rutinarias. En esta mañana en particular, se asignó a un pequeño equipo para reforzar el corredor sur. La tarea parecía simple, la pared se veía estable y la superficie no mostraba nada inusual. Los trabajadores esperaban raspar yeso, reparar grietas y seguir adelante. No había indicio de que algo más los esperara detrás de la superficie pintada. El primer indicio de problemas vino de un solo golpe de martillo. En lugar del sólido golpe familiar de la piedra, la pared emitió un eco hueco. El sonido era agudo y vacío, del tipo que hace que los trabajadores se detengan de inmediato. Golpearon de nuevo. El eco se repitió. Los espacios huecos dentro de las paredes de los monasterios antiguos son extremadamente poco comunes, por lo que el equipo rápidamente se inquietó. Se llamó a los ingenieros para inspeccionar el lugar. Al principio, asumieron que era una debilidad estructural, posiblemente un hueco formado durante la antigua construcción. Trajeron una sonda delgada para verificarlo. Cuando empujaron la herramienta a través del yeso, se deslizó mucho más de lo esperado y no encontró resistencia alguna. La pequeña abertura reveló una oscuridad total detrás de las capas de arcilla y piedra. Nadie podía explicar por qué una pared en un monasterio tan antiguo escondería una cavidad vacía de ese tamaño. Se colocó una linterna contra el pequeño agujero. El haz de luz se deslizó y atrapó algo reflectante dentro del vacío. Según los informes, uno de los monjes mayores que observaba desde el pasillo les pidió que se detuvieran de inmediato. El monasterio tiene muchas tradiciones, y algunos de los monjes más antiguos creen que ciertas paredes fueron selladas a propósito por sus predecesores. Advirtió que el área podría haber sido cerrada por una razón específica, e insistió en que los trabajadores detuvieran sus reparaciones. A pesar de la advertencia, la investigación no terminó ahí. Los líderes del monasterio fueron informados y, tras una breve discusión interna, otorgaron permiso para que la inspección continuara. Solo entonces, el equipo regresó a la pared y comenzó a ampliar la abertura con extrema precaución. Al romper el yeso, una repentina ráfaga de polvo espeso salió. Era el tipo de polvo que se forma solo cuando el aire ha permanecido sellado durante siglos. Los trabajadores retrocedieron sorprendidos. Nadie esperaba perturbar aire que no se había movido desde tiempos medievales. Cuando el polvo se asentó y se removieron más fragmentos, la luz finalmente alcanzó el interior. El primer objeto claro apareció. Era el borde dorado de una página de manuscrito, alineada perfectamente con cientos, quizás miles de otras apiladas detrás. El silencio llenó el corredor mientras los trabajadores y monjes se daban cuenta de lo que estaban viendo. Esto no era un almacén ni una habitación olvidada. Parecía ser una biblioteca sellada que no había sido tocada desde el Tíbet medieval. El equipo aún no entendía qué contenía la habitación, pero sabían que no era algo ordinario. Algo significativo había sido colocado detrás de esa pared, y el significado de esa elección se haría claro una vez que entraran. La cámara congelada en el tiempo. Cuando los trabajadores se hicieron a un lado, los arqueólogos se acercaron a la abertura con cautela, ampliaron la brecha lo suficiente para entrar, luego levantaron sus luces y entraron. La cámara que apareció ante ellos no se parecía a una cavidad accidental o a un almacén olvidado, parecía intencional. Cada parte mostraba signos de planificación meticulosa. Estantes de madera alineaban ambos lados de la sala, extendiéndose casi 60 metros de un extremo a otro y elevándose casi 10 metros de altura. Los largos pasillos y las estanterías altas daban al espacio la apariencia de una biblioteca subterránea completamente diseñada en lugar de una sala sellada. Los arqueólogos examinaron primero las estanterías. La madera parecía antigua, sin embargo, no mostraba ninguno de los daños esperados tras siglos de aislamiento. No había signos de colapso o división. Incluso los bordes de las vigas permanecían bien definidos. Según las evaluaciones iniciales, la estructura se había conservado de una manera que la mantenía notablemente intacta para su antigüedad. Esto planteó nuevas preguntas. ¿Cómo habían creado los constructores un espacio que pudiera contener tanto material sin deteriorarse con el tiempo? ¿Qué métodos usaron para estabilizar una cámara tan grande? Los manuscritos pronto se convirtieron en el foco. Estaban en filas perfectamente rectas, dispuestas con una precisión que se sentía deliberada. Nada estaba torcido, nada estaba fuera de lugar. Quienquiera que hubiera organizado los estantes trabajó lenta y cuidadosamente, colocando cada volumen donde pertenecía.
Varios manuscritos estaban envueltos en tela oscura, estampados con marcas negras circulares. Otros estaban atados con cordones rojos descoloridos, los nudos aún firmes a pesar de su antigüedad. Algunos paquetes llevaban sellos de cera endurecida, cada uno con una impresión distinta presionada en su superficie. Estas marcas insinuaban un sistema interno de catalogación, sugiriendo que la sala era más que un almacén. Funcionaba como un archivo. Los arqueólogos estudiaron el suelo a continuación. Una fina capa de polvo sin perturbar cubría toda la superficie. El polvo estaba liso, intacto y uniformemente asentado. No había huellas, ni marcas de arrastre, ni evidencia de que alguien hubiera entrado después de que la cámara fuera sellada. Para el equipo, este detalle confirmó que la habitación había permanecido cerrada desde el día en que se completó. Instrumentos adicionales revelaron otro elemento sorprendente. El ambiente interno de la cámara se mantuvo extremadamente estable. La lectura no mostró signos de fluctuación a largo plazo. Los materiales que deberían haberse debilitado se mantuvieron firmes. La tinta que debería haberse desvanecido aún mantenía su color. Las envolturas de tela que deberían haberse desintegrado aún conservaban su forma. Según los investigadores, la sala se comportaba como un espacio de preservación controlado, aunque no podían explicar cómo se lograba tal consistencia en una estructura medieval. A medida que los arqueólogos avanzaban por los pasillos, comenzaron a formar estimaciones del tamaño de la colección. Los primeros conteos sugerían más de 80.000 manuscritos. El número dejó atónito al equipo. La biblioteca conocida del monasterio contenía solo la mitad de esa cantidad. Quedó claro que la cámara oculta albergaba la porción más grande y cuidadosamente seleccionada de todo el archivo. Cuanto más avanzaba el equipo, más fuerte se volvía su inquietud. Esta sala no fue creada para un almacenamiento casual. Fue construida para proteger algo considerado lo suficientemente valioso como para ocultar, y lo suficientemente complejo como para organizar con un detalle exacto. Sin embargo, todo lo que habían presenciado hasta ahora era solo el exterior. La verdadera sorpresa comenzó cuando los eruditos abrieron los manuscritos y descubrieron lo que realmente estaba escrito dentro. Conocimiento de civilizaciones que nunca debieron haberse encontrado. Cuando los eruditos finalmente comenzaron a abrir los manuscritos, la atmósfera en la cámara cambió instantáneamente. El equipo esperaba textos budistas, comentarios de oraciones y escritos monásticos estándar. Esos existían, pero solo constituían una pequeña parte de los estantes. El momento en que se desplegaron los primeros volúmenes, quedó claro que esta cámara nunca fue destinada a ser un simple archivo religioso. Contenía conocimiento que cruzaba fronteras, culturas y disciplinas académicas de maneras que ningún historiador podía explicar. El primer impacto vino de los manuscritos astronómicos. Un conjunto de largos pergaminos mostraba constelaciones dibujadas en la tradición china, posicionadas exactamente como los astrónomos de Asia Oriental las habían cartografiado durante siglos. Sin embargo, junto a los diagramas había tablas matemáticas escritas con métodos trigonométricos indios. Esto significaba que dos sistemas científicos completamente separados se habían combinado en un solo documento. La implicación era inquietante. Sugería colaboración entre comunidades académicas distantes mucho antes de que cualquier registro mostrara tal contacto. Si fuera cierto, reescribiría toda la cronología de la astronomía asiática. Los manuscritos médicos causaron aún más confusión. Estos textos estaban escritos en escritura tibetana, pero los tratamientos que describían eran inconfundiblemente mongoles. Describían métodos de diagnóstico, mezclas herbales y herramientas quirúrgicas utilizadas por sanadores de la meseta mongola. Para que este nivel de detalle apareciera en escritura tibetana, alguien tenía que entender las prácticas de ambas culturas a un nivel profesional. La implicación era directa. El conocimiento médico avanzado se estaba moviendo por Asia, mucho antes de lo que los historiadores creían posible. Varios arqueólogos intercambiaron miradas nerviosas. Este descubrimiento por sí solo podría desafiar teorías de larga data sobre el desarrollo de la medicina. Los diagramas planetarios añadieron otra capa de tensión. Pergaminos de seda registraron las trayectorias planetarias con una precisión que sorprendió al equipo. No eran simples dibujos simbólicos, incluían ciclos de observación repetidos que abarcaban décadas, con cálculos que sugerían mediciones consistentes a lo largo de largos periodos. La implicación era seria. Los eruditos medievales en esta región pueden haber tenido acceso a una red de observaciones astronómicas coordinadas mucho más allá de lo que se creía que existía en ese momento. Los manuscritos en hojas de palma crearon un tipo diferente de problema. Estos textos provenían de la India, y algunos eran más antiguos que el monasterio Sakya mismo. Su presencia dentro de la sala sellada mostraba que cuerpos enteros de conocimiento habían viajado a través de cadenas montañosas mucho antes de que se construyera la cámara. La implicación era inquietante. El intercambio intelectual a gran escala pudo haber ocurrido siglos antes de lo que sugiere cualquier historia escrita. Aún más preocupantes eran los manuscritos que mezclaban sistemas de escritura. Algunas páginas usaban caracteres de diferentes regiones en patrones que ningún experto podía clasificar a primera vista. Algunos especialistas sugirieron que estas combinaciones inusuales podrían representar copias de documentos aún más antiguos que han desaparecido de todas las bibliotecas conocidas. Si es correcto, significaría que la cámara preservó los últimos vestigios sobrevivientes de civilizaciones perdidas y tradiciones científicas olvidadas.
Para cuando los investigadores completaron su examen inicial, el equipo permaneció en silencio. La cámara no pertenecía a un imperio, una religión o una tradición académica. Era un punto de encuentro para conocimientos que, según los registros históricos, nunca deberían haber compartido la misma sala. Pero cuanto más profundizaban, más extraños se volvían los descubrimientos. Algunos manuscritos no describían ciencia o cultura en absoluto. Describían algo completamente diferente. Los manuscritos que nunca debieron ser leídos. El momento en que los eruditos comenzaron a abrir los manuscritos restringidos, la atmósfera dentro de la cámara cambió. Estos volúmenes no se parecían en nada a los otros. Algunos estaban envueltos en tela negra que se había endurecido con los siglos. Otros estaban sellados con cera endurecida, marcada con símbolos que ninguno de los investigadores reconocía. Varios estaban atados con gruesos cordones rojos, que los monjes mayores identificaron de inmediato como marcadores para enseñanzas que requerían estricta supervisión. El significado era inconfundible. Estos textos no estaban destinados para lectores generales. Un manuscrito comenzaba con una advertencia escrita en una caligrafía firme y deliberada. Indicaba que los contenidos estaban destinados únicamente a individuos que hubieran completado etapas específicas de formación. A cualquier otra persona se le decía que cerrara el texto de inmediato. La advertencia no era un lenguaje dramático. Las tradiciones tibetanas contienen categorías enteras de conocimiento restringido que se cree pueden causar daño si se abordan sin la preparación adecuada. Los eruditos intercambiaron miradas inquietas. Entendieron que si los guardianes originales del manuscrito sintieron la necesidad de comenzar con tal advertencia, el material dentro debía conllevar un riesgo serio. Otro grupo de manuscritos contenía instrucciones rituales que habían sido alteradas intencionalmente. Varias páginas terminaban abruptamente a mitad de una oración, como si alguien hubiera eliminado secciones clave para evitar que se repitiera el procedimiento completo. Otras páginas incluían notas que indicaban que las prácticas descritas solo debían intentarse bajo la supervisión de un maestro. La implicación era clara. Estos rituales pueden haber implicado peligro físico, tensión psicológica o estados alterados de la mente que no podían ser manejados por practicantes ordinarios. La idea de que alguien había eliminado pasos deliberadamente sugería que el mal uso había causado consecuencias reales en algún momento. El siguiente conjunto de manuscritos cambió el tono nuevamente. Estos textos describían colapsos políticos y conflictos regionales que coincidían con eventos registrados siglos después. Hacían referencia a la caída de la dinastía Jia occidental, la fragmentación de la administración Yuan y levantamientos fronterizos que ocurrieron mucho después de que se escribieran los manuscritos. Los académicos se pusieron tensos al comparar fechas y descripciones. Si los textos eran auténticos, planteaban una posibilidad incómoda. O alguien insertó estos pasajes en un siglo posterior, o los escritores originales registraron predicciones que resultaron ser precisas. El análisis de la caligrafía, la composición de la tinta y los marcadores estilísticos apuntaban al período medieval, lo que profundizó la división entre los investigadores. Nadie podía explicar fácilmente la coincidencia entre los manuscritos y los eventos históricos posteriores. Aún más confusos eran los manuscritos encuadernados que no seguían ningún sistema de escritura identificable. Algunas páginas combinaban caracteres de diferentes regiones en secuencias que no tenían sentido para nadie. Algunos especialistas sugirieron que las combinaciones inusuales podrían ser intentos de copiar documentos mucho más antiguos, cuyo idioma original ya se había perdido siglos antes de que la cámara fuera sellada. Si esto fuera cierto, los manuscritos podrían estar preservando fragmentos de conocimiento de un periodo no representado en ningún archivo sobreviviente. Para cuando los eruditos terminaron de estudiar el primer conjunto de textos restringidos, el ambiente dentro de la cámara había cambiado nuevamente. Las advertencias, los pasos faltantes, las descripciones de eventos futuros y los guiones ilegibles apuntaban a material que había sido ocultado por una razón. Esto no era almacenamiento casual, era restricción controlada. Pero mientras los investigadores procesaban las implicaciones, la cámara reveló algo aún más inquietante. Al fondo de la sala había un grupo más pequeño de manuscritos, diferentes a cualquier otro en los estantes. Sus encuadernaciones eran más oscuras, sus sellos eran más pesados, sus marcas eran desconocidas y deliberadamente oscurecidas. El momento en que los eruditos abrieron el primero, entendieron que estos textos eran diferentes, muy diferentes. No eran solo enseñanzas restringidas, eran manuscritos que alguien se había esforzado mucho en asegurar que no se encontraran fácilmente. La razón por la que la biblioteca estaba oculta. Los manuscritos restringidos dejaron una cosa clara de inmediato. Esta cámara nunca fue destinada a ser parte de la colección pública. Todo sobre los volúmenes más oscuros, las envolturas de tela negra, los sellos de cera endurecida, las cuerdas rojas señalaban secreto. Los monjes más antiguos reconocieron estas marcas de inmediato. No eran decorativas, eran advertencias. A medida que los investigadores continuaron estudiando estos manuscritos, comenzaron a conectar su existencia con un periodo crítico en la historia tibetana. El monasterio de Sakya no siempre fue un centro religioso tranquilo. Durante el siglo XIII, se convirtió en el corazón administrativo del Tíbet bajo la influencia del Imperio mongol. Los mongoles reorganizaron la región para que los abades de Sakya actuaran como mediadores entre las comunidades tibetanas y el poder en expansión de la China Yuan. Esto elevó al monasterio a una posición de autoridad política e intelectual que se extendía mucho más allá de sus muros. Los registros históricos explican por qué.
Kublai Khan, el gobernante mongol que estableció la dinastía Yuan en China, seleccionó a los líderes de Sakya como sus asesores espirituales. Debido a esta conexión directa, el monasterio obtuvo acceso a funcionarios, eruditos y recursos de todo el imperio. Informes indican que Kublai encargó textos sobre gobernanza, religión y conocimiento científico para que sus asesores pudieran utilizarlos en sus funciones. Estas obras fueron enviadas a Sakya y añadidas a su creciente biblioteca. El monasterio gradualmente se convirtió en un importante centro de información que conectaba varias regiones de Asia. Este nivel de influencia conllevaba riesgos reales. Las tensiones políticas a lo largo del continente a menudo cambiaban repentinamente. Los imperios surgieron y colapsaron. El liderazgo cambió. Los ejércitos se movieron por la región. Según varios investigadores, los monjes pueden haber comprendido que su colección era vulnerable a interrupciones. Creen que la cámara oculta fue construida durante un periodo en el que el futuro del Tíbet era incierto y cuando el conocimiento necesitaba una protección más fuerte de la que una biblioteca ordinaria podía proporcionar. Siglos después, los temores de esos primeros monjes resultaron justificados. Durante la revolución cultural en el siglo XX, las instituciones religiosas en todo el Tíbet enfrentaron una destrucción generalizada. Incontables manuscritos fueron quemados o removidos. La sección norte del monasterio de Sakya sufrió graves daños. Estantes que habían albergado obras antiguas durante generaciones fueron vaciados o destruidos. Solo una parte del monasterio sobrevivió. Algunos relatos sugieren que su supervivencia se debió a la intervención política de funcionarios que reconocieron su importancia histórica. Incluso con esa protección, muchos manuscritos fuera de la cámara sellada desaparecieron para siempre. Esto hizo que la habitación oculta fuera mucho más significativa. Los investigadores creen que los monjes que lo crearon entendieron que futuros conflictos podrían destruir su biblioteca principal. Al sellar la cámara completamente, aseguraron que incluso si el monasterio sufría ataques o convulsiones políticas, el conocimiento más importante sobreviviría. La pared que construyeron estaba tan cuidadosamente estratificada que se integraba en la estructura sin dejar rastro. Estaba destinado a permanecer oculto el mayor tiempo posible, pero una vez que la cámara fue abierta, apareció un nuevo problema. El mismo aislamiento que había protegido los manuscritos durante siglos también significaba que exponerlos nuevamente conllevaba serios riesgos. Los eruditos pronto se dieron cuenta de que descubrir la sala era solo el comienzo. El siguiente desafío sería intentar salvar lo que la pared había preservado, la carrera para salvar lo que la pared protegía. El momento en que la cámara fue abierta, la situación cambió de descubrimiento a crisis. Los manuscritos ya no estaban ocultos tras la piedra, estaban expuestos, vulnerables y en necesidad inmediata de rescate. Los arqueólogos rápidamente se dieron cuenta de que enfrentaban algo mucho más grande que un trabajo de preservación ordinario. La cámara contenía decenas de miles de artículos, muchos de ellos más antiguos que el propio monasterio, y cada uno requería atención urgente. El equipo entendió que el desafío no era simplemente estudiar la colección, sino evitar que colapsara bajo su propia antigüedad. La primera evaluación reveló una verdad inquietante. Los manuscritos parecían estables a simple vista, pero su condición era mucho más frágil de lo que cualquiera esperaba. Algunas encuadernaciones se aflojaron en el momento en que fueron tocadas. Algunos pergaminos desprendieron pequeñas motas de pigmento al ser expuestos a la luz directa. El equipo de conservación notó que los materiales utilizados en los manuscritos provenían de muchas regiones y estaban hechos con diferentes tintas, tintes y fibras. Cada uno requería un método específico de manejo. Nada en el proceso podía apresurarse. Especialistas llegaron de múltiples instituciones con equipos que llenaban habitaciones enteras. Trajeron soportes para páginas frágiles, pinceles suaves, herramientas de control de humedad e instrumentos de precisión diseñados para superficies delicadas. Incluso con todo eso, el progreso fue lento. Dar vuelta a una sola página a veces requería 2 personas para evitar que las esquinas se rasgaran. Algunos manuscritos tuvieron que ser estabilizados antes de que pudieran siquiera ser movidos de la cámara. Según varios informes, el equipo trabajaba en turnos porque el volumen de material era demasiado grande para que un solo grupo lo manejara. Digitalizar la colección se convirtió en el siguiente gran desafío. Se instalaron estaciones de imagen de alta resolución dentro del monasterio para evitar transportar textos frágiles. Cada manuscrito tenía que ser colocado cuidadosamente y luego fotografiado desde múltiples ángulos para capturar escrituras tenues. Este proceso reveló notas ocultas, diagramas desvanecidos y texto escrito con tinta que casi había desaparecido, pero el ritmo era lento. Incluso con trabajo continuo, solo una pequeña fracción de la colección pudo ser procesada en un año. La traducción creó otro obstáculo. Los manuscritos usaban vocabulario técnico de diferentes tradiciones. Algunos estaban escritos en estilos de caligrafía que no se habían documentado antes. Varias páginas mezclaban múltiples escrituras en un solo párrafo. Un manuscrito a veces requería las habilidades combinadas de lingüistas, historiadores y especialistas científicos. La dificultad de interpretación significaba que incluso las páginas completamente digitalizadas podían permanecer sin leer durante meses. Se necesitaban las herramientas de preservación más avanzadas para los manuscritos dañados.
La imagen multiespectral reveló capas de escritura invisibles al ojo. En algunos casos, descubrió texto debajo de otro texto, demostrando que los escribas antiguos reutilizaban materiales costosos. El proceso era lento y caro, y cada página que requería análisis multiespectral podía tardar días. El equipo entendía que grandes porciones de la colección podrían no recibir este tratamiento durante años. Los problemas prácticos hicieron la situación aún más complicada. Solo un número limitado de expertos podía acceder a la cámara a la vez debido a su tamaño. Los académicos internacionales necesitaban permisos especiales para trabajar dentro del monasterio. A algunos se les negó el acceso debido a restricciones regionales. Otros tuvieron que depender de escaneos digitales en lugar de las páginas originales. Estas limitaciones redujeron el número de especialistas que podían ayudar y ralentizaron el progreso en un momento en que la rapidez era lo más importante. La mayor presión provenía de los manuscritos mismos. Cada mes que pasaba aumentaba el riesgo de deterioro. Algunas tintas comenzaron a separarse tras la exposición a la iluminación moderna. Algunas encuadernaciones se debilitaron con el manejo repetido. Los conservacionistas advirtieron que secciones de la colección podrían desmoronarse antes de ser completamente comprendidas. Esta posibilidad creó tensión entre los académicos. Hubo debates sobre si trasladar algunos manuscritos a laboratorios controlados o dejarlos dentro del monasterio para evitar más riesgos. A pesar de los desafíos, la parte ya traducida había revelado conocimientos científicos que contradecían las líneas de tiempo establecidas. Esa pequeña fracción ya había cambiado la forma en que los eruditos veían la Asia medieval. Sin embargo, representaba solo el comienzo. Más del 80% de la cámara permanecía sin estudiar, reposando en estantes en un estado frágil que podría cambiar en cualquier momento. La carrera sigue en marcha. Los especialistas continúan trabajando contra el tiempo, sabiendo que la cámara contiene información capaz de transformar campos enteros de la historia. ¿Descubrirá el mundo toda la verdad antes de que los manuscritos se debiliten irreparablemente? Comparte tus pensamientos en los comentarios.